es una práctica que por su capacidad de innovación y el área donde está, nos permite hacer otro tipo de reflexión. Así que Silvia Alderete es parte, es decir, es una de las pioneras en el acompañamiento terapéutico en Córdoba, alguien que sin duda ha podido desarrollar de la misma forma algunos dispositivos específicos, sobre todo en el acompañamiento en el ámbito educacional, aunque ahora no sea el que prioritariamente esté desarrollando. Ha formado a los acompañantes terapéuticos de Córdoba desde hace como, no sé, si 20 o 30 años a esta parte, y sin duda, bueno, una de las personas que respetamos muchísimo porque no sé si usted qué piensa, pero sabe más que nosotros dos de acompañantes terapéutica por lejos. Absolutamente, absolutamente. Así que nada, le pedimos que ella pudiera comentarnos esta práctica, porque en algún sentido tiene un eje distintivo, diferencial, muy parecido a la práctica que vamos a desarrollar nosotros y nosotras. Entonces, en ese punto, escuchar de qué se trata, preguntar, ¿no es cierto?, preguntar todo lo que podamos y después vamos a dar lugar a cuál va a ser la práctica sobre la que va a versar el trabajo final para aprobar la asignatura. No sé si me falta algo, Ceci, siempre me falta. No, está muy completo, lo dijimos. Después, eso sí, después me queda la peor parte, hablar de la práctica, del trabajo nuestro, con la cuestión después de Silvia, que todos la van a querer escuchar, así que bueno, nada, aprovechen y escúchenla, que como dijo Patricia, una de las personas con más experiencia en este campo, y ustedes tienen como mucho deseo y muchas ansias de conocer, de saber, y eso les va a venir bien. Profes, buenas noches, ¿pueden decir cuál es la temática de hoy? Sí, no sé, Andrea, si usted recién entra, pero decíamos que la clase de hoy versaba sobre ecofeminismo y ética del cuidado, pero atento a que la persona que lo tenía que dar ha tenido algunos inconvenientes. Nosotros el domingo no pudimos hacer el cambio de chip, así que vamos a trabajar sobre la presentación de un caso para contextualizar la práctica que ustedes tienen que hacer. La práctica que ustedes tienen que hacer es en un ámbito que se sale del ámbito clínico y en parte es lo que va a comentar Silvia Alderete de la práctica que ella tiene operativizada y nos va a comentar en relación con sus consideraciones y reflexiones éticas y ontológicas. Así que, ¿tiene alguna pregunta más? Bueno, si no, les Bueno, buenas noches a todos. Quiero agradecer a Patricia en particular y a Cecilia. Es mi primera vez en este ámbito universitario como adscripta. Yo vengo del ámbito privado, pertenezco a la Fundación Ser Acompañante y bueno, la verdad que estoy un poco nerviosa, pero muy contenta y con muchas ganas de compartir con ustedes, como decía Patricia, ya algunos añitos. Mañana cumplimos 25 años, la Fundación mañana cumple 25 años formando acompañantes terapéuticos, así que vamos a estar de punchi. Y bueno, me entusiasma formar parte de esta materia y bueno, espero serles útil también. Bueno, en relación a lo que quería hablar hoy, era contarles un dispositivo que fuimos construyendo también ya de hace un tiempo, ya de hace 20 años, que es el dispositivo del acompañamiento terapéutico judicial, y que recién en el 2019, en la Facultad de Psicología, como curso de extensión, comenzamos a compartir esta modalidad de trabajo y dar a conocer
este dispositivo que es en realidad muy nuevo para muchos, aunque nosotros ya tengamos una trayectoria de 20 años trabajando para los tribunales de familia, pero como les digo, recién en el 2019 sentimos que era necesario empezar a formar en esta especialidad por la demanda creciente que hay en esta área, y que antes no lo hacíamos porque esta área necesita de acompañantes terapéuticos que tengan matrícula y que tengan una formación más integral. Y creo que la tecnicatura provee al acompañante una formación más completa en relación a los cursos, ¿no? Por ahí la formación se detiene en la tecnicatura al ser más tiempo, tener más práctica, mejor formación, y es lo que aspiramos todos los que queremos al acompañamiento terapéutico, siempre quisimos esto, que llegue a un espacio universitario, que tenga un reconocimiento académico y que tenga un reconocimiento institucional. Es verdad, como pusieron ahí, siempre he militado así me veo, militando el acompañamiento terapéutico, ya desde los años 90, fines de los años 90, cuando llegué a Córdoba, mi propósito fue ese, empezar a sembrar, como digo yo, a sembrar acompañantes terapéuticos y que las instituciones conozcan de este dispositivo para abordar en un primer momento temas de la salud mental en relación a los pacientes psiquiátricos. Comenzamos a trabajar con la DASPU. Quiero hacer un poquito de historia y después voy a ir a la T judicial. En esta historia que les decía, comencé en el área de la psiquiatría y después introduje esta figura en el área de la discapacidad, en APADIM, en el 2000, cuando APADIM empezaba a tener, el Cotolengo Don Orione, que empezaba a tener un equipo de salud mental. No sé si ustedes conocen, el Cotolengo Don Orione es una orden católica, donde hay personas que viven allí, hay residentes, y con el tiempo se fueron armando también escuelas y centros terapéuticos. Y bueno, fue mostrarle al Cotolengo que el acompañante podía ser parte de este equipo para la rehabilitación y sociabilidad de los residentes, ¿no? Que eran personas que nunca habían tenido estimulación. Siempre me llamó la atención eso, que eran personas que, no sé si recuerdan una película vieja que se llamaba, creo, Despertar. Bueno, eran así, como pacientes que habían estado adormecidos durante muchos años, sin equipo, sin estímulo, y la verdad que los acompañantes terapéuticos vinieron a abrir una puerta para empezar a sacar a estos residentes a otros espacios. El Cotolengo Don Orione es muy grande dentro del Cotolengo, y también poder también sacarlos en el afuera. Y así APADIM, Senda Azul, Suyay, han sido los pioneros en incluir esta figura de la T en el área de la discapacidad. Pero bueno, hoy les quiero contar un poquito lo de la T judicial. Como les decía, este es un dispositivo que venimos desarrollando puntualmente en el área de las revinculaciones familiares. Hay otras áreas donde se está desarrollando el AT judicial. En la historia yo he encontrado gente en Buenos Aires que trabajaba con pacientes psiquiátricos que estaban judicializados y implementaban el acompañamiento con una fuerte conexión con el Poder Judicial para sostener los tratamientos. Como referente lo voy a nombrar a Guillermo Altomano, que ya en los 80, 90, ya implementaba el acompañamiento terapéutico en esta área.
nosotros comenzamos en los tribunales de familia de Córdoba, de la ciudad de Córdoba, en el año 2002, a acompañar a una mamá que había perdido la convivencia con sus hijos, y eso llevó a que fuera internada en el neuropsiquiátrico porque le generó un brote, y a partir de allí los tribunales pensó en incluir la figura de la T como una prueba piloto para ver si la podíamos acompañar a la mamá en la revinculación con sus dos hijos. También quiero hacer referencia que en esa época, en el 2000, ya estaban constituidos los equipos técnicos de los tribunales por ley, y había dos equipos. Había un equipo que en ese entonces se llamaba CATEMU, que se dedicaba al diagnóstico situacional y relacional, y otro equipo que era el de revinculación familiar, que comenzó a trabajar en el año 2001, a cargo de la licenciada Gabriela Vázquez. Tuve la suerte de contar con el acompañamiento de Gabriela. Yo digo, bueno, ¿cómo voy a recrear y a adaptar el dispositivo de la T en este ámbito? En un ámbito donde para mí era nuevo todo, desde la forma de mirar las relaciones familiares a llevar adelante las revinculaciones. Así que bueno, tuve la suerte de contar con el acompañamiento y empezar a copiar lo que ellos hacían dentro de tribunales para llevar el acompañamiento terapéutico afuera. Así también tuve el acompañamiento de una asesora, que en ese momento se llamaba asesora de menor, Yoconda Torres, y de una jueza que se animó por primera vez a incluir esta figura, que quiero nombrarla porque fue como el inicio, que es la doctora Silvia Morcillo. Ella fue la primera en aceptar esta propuesta de incluir una T en las revinculaciones familiares. Después, bueno, a medida que se fue conociendo este recurso a lo largo de los años, y con una militancia activa, logré convencer a la mayoría de los jueces de familias de ese entonces para que se animaran, porque no se animaban y más que eran personas que no tenían matrícula. Finalmente decidieron no tomar acompañantes que no tuvieran una matrícula habilitante. Entonces eran acompañantes terapéuticos que tenían también la formación en psicología y que tenían matrícula en psicología, o trabajadores sociales que tenían una matrícula, y así empezamos a trabajar, ¿no? Bueno, al principio el acompañamiento, como no tenía un psicólogo o un psiquiatra, lo típico que uno conoce para formar el equipo, yo tomé como equipo al juez que me designaba tareas para llevar adelante en esa regulación, ¿no? Me establecía objetivos, el lugar donde tenía que llevar adelante el acompañamiento y obviamente también el horario. Y a veces lo dejaba a mi consideración proponer actividades o proponer lugares donde realizar el acompañamiento. Fue así que comencé este primer acompañamiento en el Patio Olmos, lo designó la jueza, como un espacio neutro, como para graficar. Me parece que primero tengo que mostrarles cuál es la situación. Es una familia que ha atravesado un divorcio destructivo, donde no hay comunicación,
donde no hay posibilidad de compartir la crianza de sus hijos y necesitan de un nexo, necesitan de un mediador para que el progenitor no conviviente, el que ya no convive con el niño producto del divorcio y que hace un tiempo que no lo ve, le solicita a la justicia poder revincularse con su hijo, pero del otro lado hay mucho impedimento de contacto. Entonces el juez recurrió a muchas instancias, como terapia familiar, como terapia individual, mandar terapia a los papás, al niño, pericias, pero no lograba resolver esta revinculación con los hijos. Entonces el acompañamiento es una posibilidad de llevar adelante estos encuentros con el progenitor no conviviente. Entonces mi función era, primero, conocer a los niños, después primero conocer a los progenitores, conocer a los niños. Antes leía más el expediente, con el tiempo me fui dando cuenta que no necesitaba leer el expediente, necesitaba leer los informes psicológicos, los informes de la escuela, todo lo que esté relacionado a una asistencia terapéutica a la familia, ¿no? Entonces, a partir de estos primeros pasos que fui dando, comencé en este espacio público, después también en una plaza, en un club, y me di cuenta que no eran los espacios idóneos para que un papá o una mamá pudiera encontrarse con su hijo. Primero porque el shopping es un espacio de muchos estímulos y donde se requiere mucho dinero, no solamente hay estímulos, sino que también hay una necesidad de consumo y no se lograba efectivizar este encuentro. Para que ustedes se den cuenta, el primer acompañamiento que hice, esta mamá era una mamá pobre, era una mamá que no tenía recursos, así que nos instalamos en el patio de comida, tuve que hablar con la seguridad del patio de comida y decirles qué estaba yo haciendo allí con esa familia y que esta mamá iba a sacar alimentos que iba a traer porque no tenía posibilidades de consumir las cosas que le ofrecía ahí en el patio Olmo. Bueno, allí me fui dando cuenta que no eran los espacios, no solamente por este aspecto que les cuento, sino porque la familia, digamos, la familia conviviente del niño, se quedaba en el shopping dando vuelta y esto generaba muchas tensiones. Entonces, igual que en una plaza, eran espacios donde había mucha vigilancia por parte de la familia conviviente con el niño. Fue así en el año 2005, decidí armar una casa donde funcionaba la fundación para que se pudiera llevar adelante de manera más privada esta revinculación. Y siempre pensando, bueno, que el acompañante terapéutico trabaja en la vida cotidiana del paciente. Entonces, mi idea fue recrear escenas de la vida cotidiana para que estos niños pudieran encontrarse con sus progenitores. Y estas escenas eran en la cocina, donde el papá o la mamá llevaba para cocinar, nosotros le dábamos todos los utensilios para que pudieran cocinar, ellos traían, cocinaban, otros ya traían cosas hechas, había un patio, podían traer sus mascotas, siempre las mascotas también quedan en el medio del divorcio, entonces también podían traer esa mascota. Ahí también me pasó que yo tenía 2 cachorros, yo vivo en el campo, tenía 2 cachorros y empecé a llevar estos cachorros a la fundación cuando me iba a Córdoba a trabajar.
Y ahí me di cuenta que estos cachorros ayudaban a que los niños pudieran ingresar sin miedo, sin salirse de la atención de sus padres, y así ingresaban. Estoy hablando de niños de 3, 4, 5 años, y después habilité para que los papás o las mamás pudieran llevar esa mascota que había sido del niño y que era parte de la familia y que ellos dejaron de ver. Entonces así pasaron gatos, perros, tortugas, todo tipo de... Y la verdad que se hacía más ameno también, porque mediatizaba los animales, la comida o el juego, mediatizaba estas tensiones, ¿no? Bueno, con el correr de los años, hoy ya tenemos un modelo de trabajo donde, a comparación de otros acompañamientos, acá el acompañante arma su propio equipo. Es decir, no es que es convocado por un equipo, sino que el acompañante va armando su propio equipo, donde este equipo va a estar formado por el juez de familia, por los equipos técnicos del juzgado, con el cual establece comunicación, con los terapeutas de los niños. Es decir, el acompañante va a ir armando una red que le va a permitir la revinculación. De ahí tomo un concepto de Silvia Cresini, que es una terapeuta sistémica que ya desde los años 90 ha desarrollado la idea de interfase psicosociojurídica. Es decir, es esta red que tenemos que armar para acompañar a esta familia, ¿no? Bueno, no sé si paro aquí, no sé si hay preguntas, si curiosidad por algo puntual. Yo también. No sé si querés vos, María Ángeles, primero. María Ángeles, ¿querés hablar? Después hablo yo. Sí. Bueno, dale. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Silvia? Mucho gusto. Muchas gracias por acercarse a nosotros hoy. Y gracias por toda la labor y todo el espacio que va abriendo y el campo de acción. Con el tema de judicial, a mí me está movilizando mucho y estoy como muy atenta a todo lo que está sucediendo en relación a lo que es problemática de género. Uh-huh. Entonces me gustaría saber, no sé si ha tenido experiencias con eso, en cuanto a acompañar no solo por ahí al niño maltratado, abusado, sino también a mujeres que vivan violencia familiar y cómo se podrían implementar dispositivos en el acompañar a esa mujer hasta que pueda lograr llegar a la denuncia desde una posición subjetiva de decisión, ¿no? También, si hay ya movimiento en Córdoba en relación a esto, porque el otro día estuve en una charla justamente de ATES en donde muy interesante, lo planteaban desde una provincia, no recuerdo cuál, donde empezaron, creo que en San Luis, habían empezado a implementar el dispositivo AT en el polo de la mujer, o algo así en San Luis. No quiero decir algo que no es, pero creo o recuerdo acá así. Acá en Córdoba, y después hay otra colega en Tucumán. Como yo digo, el ámbito judicial del AT tiene un campo de acción muy grande, que recién se está desarrollando, porque, por ejemplo, estas problemáticas, ¿no?, de acompañar a las mujeres que han sufrido violencia de género, a los niños, el acompañamiento también a los papás o a los varones, también en el polo de los varones, ¿no? Yo puntualmente he desarrollado el trabajo de la revinculación, del momento de la revinculación, con el progenitor o con abuelos. Ahora,
porque también son los abuelos, cuando estas familias se separan, siempre se separan familias, todas, la familia extensa, los abuelos, los primos, dejan de ver a este niño, a esta niña. Es en ese encuentro. Actualmente los tribunales nos están derivando también niños que han sido adoptados, pero su familia biológica quiere volver a revincularse. Puntualmente, abuelas. Tenemos 2 abuelas que quieren volver a tomar contacto con sus nietos biológicos que han sido dados en adopción. No abordamos, no revinculamos niños que han sido abusados. Sí nos llegan muchos casos con denuncias de abuso sexual por parte del progenitor o por algún miembro de la familia, de ese progenitor no conviviente, y por eso se obstaculiza el vínculo. Pero en estos 20 años, el 90% han sido denuncias falsas, han sido denuncias como parte de una estrategia legal para obstaculizar e impedir el contacto. Nosotros en esos casos puntuales nos tomamos mucho tiempo para indagar si esto ha ocurrido o no. Si tenemos la certeza, tenemos las pruebas, tenemos un equipo que ya trabajó con el niño, que nos está diciendo que sí, que tiene síntomas, entonces optamos y decimos, pues nosotros no vamos a revincular. Porque a veces hay dudas, a veces entramos en el medio de un proceso penal donde todavía, y eso lleva mucho tiempo, el proceso penal, por eso es una estrategia también, porque como lleva mucho tiempo, y hasta que no se resuelva, ese progenitor no lo puede ver. ¿Qué hace el Tribunal de Familia, que es otro fuero? No puede pasar por arriba del fuero penal, pero sí puede decir, bueno, vamos a poner un acompañante terapéutico para que acompañe la revinculación de ese niño. Entonces, cuando nosotros recibimos a esta familia, nos tomamos todo el tiempo para indagar, para hablar con todos los terapeutas que han participado y tomar una decisión si llevamos adelante o no la revinculación. Qué bueno, Muchas perdón, veces, Silvia, sí. te hago una coma porque ahí está bueno hacer hincapié en la ética, ¿no? Justamente, donde podés realmente decir, este caso no lo tomo porque no estamos 100% seguros si el sujeto fue o no abusado, como para que se nos obligue a hacer una revinculación, incluso por ahí con un abusador, ¿no? Sí, totalmente. Sí, a veces es una pregunta que siempre nos consultan, ¿no? Y por una cuestión, no sé, para mí es obvio que uno no puede revincular a un niño con alguien que lo ha abusado o que ha ejercido una violencia física que ha hecho que ese niño no lo quiera ver más, ¿no? Entonces, a veces la violencia física ha sido naturalizada en la crianza de los niños, ¿no? Yo pertenezco a una generación donde era cachetazo, golpe y a la bolsa, ¿no? Y hoy tomamos conciencia de que eso es violencia. Eso que mi papá pensaba que era lo mejor que podía hacer para enderezarme, hoy lo leemos como violencia. Y yo creo que yo me paro desde el lugar de que la AT es un dispositivo de protección de la infancia. Es justamente para evitar que el niño que está en medio de esa guerra, porque es una guerra que no para y es una guerra de años y años. Nosotros estamos con familias a veces 3 o 4 años acompañándolos porque no cesan con el litigio. Son familias, como dice María Rosa Glasserman, que es otra terapeuta de Buenos Aires, que son parejas posconyugales, ella las llama posconyugales, donde lo que las mantiene unidos es el litigio,
y donde no hay una mirada sobre el niño, sobre lo que necesita, ni sobre el cuidado. Prima más la pelea, están tomados, capturados estos progenitores por la pelea, que dejan de ver el daño que le hacen al niño. Entonces, el acompañante terapéutico viene a poner como un freno también a eso y concientizar también, ¿no? Concientizar que esas acciones, que lo primero que le decimos en una entrevista de admisión es que no puede, en el encuentro con su hijo, indagar qué hace su mamá. No puede hablar de la causa judicial. Se tiene que centrar en encontrarse, en generar un espacio de encuentro con su hijo, en jugar, en compartir alguna comida, en preguntar cómo está, en conectarse. Entonces, yo creo que la ley judicial es un dispositivo de protección a la infancia, ¿no? Y también un acompañamiento a las familias, porque muchas veces nos hemos encontrado con progenitores que no tienen una red. No hay una red familiar, no hay tías, no hay abuelos, o viven en otras provincias, o son familias, a veces no son ni familias, a veces tuvieron una relación, se conocieron en el Tinder, tuvieron una relación, devino un hijo y estas dos personas no se conocen. Entonces, eso también genera mucha tensión y hay que hacer todo un trabajo de confianza también, ¿no? Y de acompañarlos en que tienen que construir canales de comunicación para el futuro. Uno les plantea que uno va a estar en un momento, en este momento crítico, que puede durar lo que ellos también decidan, ¿no? Pero vamos concientizando a los papás la necesidad de cesar con estos litigios, ¿no? Y centrarse en el cuidado del niño. No sé, María Ángeles, si te respondo, pero creo que hay un futuro para la T judicial en esa área muy importante, el acompañamiento de la trata, el acompañar a los que han sido víctimas de la dictadura. Sí, para poder separar la idea de lo patológico en relación a la salud mental, ¿no? Y pensar que la salud mental abarca un montón de instituciones y que la calidad de salud mental no implica solo lo patológico, ¿no? Y acudir en la enfermedad. Por lo tanto, también el bienestar de la sociedad implica que se ocupen estos espacios, porque si bien dijiste recién que la T tiene como función en lo judicial el cuidado del niño, ¿no? La contención del niño, también lo pienso en la contención y el cuidado de una mujer que está siendo violentada o de un hombre que está siendo violentado. Y bueno, se abren muchas preguntas, ¿no? Porque también pienso, si uno responde a un juez y el juez te obliga a tener que hacer de acompañante de una revinculación en la que uno esté dudando, ¿no? Obviamente que hay peritos psicológicos y se hacen muchos estudios para poder descartar o no un abuso, digo, estos síntomas que se pueden o no visualizar en un niño, pero bueno, hay una ley también, ¿no? Y cuando uno responde a alguien superior, como un juez, ¿no? En una escala de jerarquía, más que nada social, ¿no? Más allá de lo que por ahí uno tenga como concepto, está bueno preguntarse estas cuestiones de la ética. Hasta dónde uno puede pararse o no en resistir, tomar o no un caso, porque finalmente si no lo toma uno, lo va a tomar otro. Entonces finalmente uno puede pensar, bueno, mejor me meto yo en esto, que puedo contener aún en esa revinculación, cuidando o protegiendo qué, ¿no? Porque escuché un caso de una profesora de NATE, no me acuerdo, creo que en clínica, en donde comentaba que justamente acompañaba a una niña que estaba en proceso de ver si había sido abusada o no por el progenitor, y se la separa, pero al mismo tiempo la justicia obliga a esa cosa de la familia unida, ¿no? A esa cuestión revinculante con la familia, y no había una separación con el padre, sino que simplemente tenían a una T informante que contuviera esos encuentros con la nena. Y mientras todo ese tiempo, por ahí la nena se estaba revinculando con el tipo que había abusado de ella, aunque sea o dígase padre.
Y a mí estas cuestiones me generan como mucha, o sea, en esta cuestión ética me generan mucho, me interpelan mucho, ¿no? O sea, no sé qué le pasa a los compas, pero yo hablo que me parece que son temas que está bueno para esta materia también traer, cuál es el límite, ¿no? De aceptar o no un caso, eso. La ética, la ética. Yo en eso he sido muy determinante, ¿no? Y le transmito a mi equipo también que nosotras decidimos y que nosotras somos las conductoras del barco. Por más que el juez esté diciendo revincule, nosotros le decimos, vamos a ver, vamos a entrar en una fase diagnóstica, vamos a evaluar, y si consideramos que se puede revincular, lo hacemos. Y la verdad que la justicia necesita también que nosotros le digamos esto. ¿Por qué? Porque los equipos técnicos, imagínense la cantidad de gente que hay con esta problemática, que los equipos técnicos apenas si tienen 4 encuentros para ofrecer de revinculación, 4 a 8 encuentros por la cantidad de gente, y vos en 4 o 8 encuentros recién estás comenzando a conocer, a indagar. Esto se necesita mucho más tiempo para llevar adelante. Entonces el juez sí necesita que nosotros informemos si esto está, si las condiciones están dadas o no, para que ellos arbitren si esto se continúa o no. Nosotras siempre nos hemos dicho, sí, esto se puede seguir adelante y de esta manera, porque a veces te dice, bueno, revincule 2 veces a la semana, 4 horas, y esta gente no se puede ni ver. Entonces le decimos, ok, vamos hacia allá, pero primero vamos a comenzar chiquitito, chiquitito, en función de los niños. Serán 15 minutos, serán media hora, será 1 hora, pero no podemos revincular 4 horas, ¿no? Entonces eso también hay que... Los jueces, bueno, ya han aprendido cómo implementar el acompañamiento terapéutico, porque bueno, esto también se fue aprendiendo de los 2 lados. Ellos a conocer qué hacemos y nosotros a saber acerca de la parte administrativa de la justicia, que una AT que trabaje con la justicia tiene que conocer del Código Civil, tiene que conocer los cambios que se produjeron en el Código Civil en el 2015, un Código Civil donde mira a la familia de manera más democrática, donde el cuidado es de los dos, ya no hay un menor, aunque en el lenguaje se siga utilizando, y acá es muy importante las palabras, el concepto de menor es un sujeto incapaz, que necesita que otro lo maneje, ¿no? Por decir así. Con el nuevo Código Civil, con la Convención de los Derechos de los Niños, se empieza, hay un cambio en la mirada de derecho. Los niños dejan de ser menores para ser niños, niñas y adolescentes sujetos de derecho. Entonces el acompañante tiene que conocer de leyes, tiene que conocer de las leyes de protección integral, las leyes de familia, las leyes de cómo funciona el juzgado de cada provincia, porque cada provincia tiene su forma de trabajar. Bueno, ahí hay otra pregunta. Yo, que me había quedado con... Patricia Noemí Feina. Bueno, sí, Cecilia. Bueno, a mí particularmente el ámbito judicial es algo que me gusta mucho y he tenido experiencias en la CENAF que van relacionadas a lo que venía diciendo María Ángeles y me surgen como dudas en base a lo que vos contás, ¿no? O sea, una pregunta sería, ¿qué rol o si la CENAF juega algún papel en esta cuestión de llamar a los acompañantes terapéuticos, solicitar acompañantes terapéuticos para una revinculación? ¿A qué viene mi pregunta? Con el tema de la pandemia, me tocó el año pasado ser equipo técnico móvil de
de las instituciones de SENAF, de los hogares de SENAF. Y me ha tocado también así, tal cual lo indicaba María Ángeles, tener que poner frenos por cuestiones éticas ante situaciones de yo tener que intervenir en esto que vos contabas, Silvia, de equipos técnicos que habían visto 2 o 3 veces solamente a una persona, en los cuales no había un informe, en los cuales yo me estaba encontrando con una situación mucho más complicada y mucho más grave de lo que se planteaba, y en ese momento tocaba la puerta y es el padre y licenciada, acompáñelo. Y en ese momento como unas resistencias con respecto a los chicos cuando no querían ir y no querían salir y nos contaban las causas y todo, y ahí también es como que me encontré en una situación donde tuve que ir poniendo yo frenos por cuestiones éticas, ¿no? Lo he hablado de manera personal esto con Patricia muchas veces ante cómo intervenir y de qué manera intervenir ante situaciones que me decían, por ejemplo, una cosa que nunca me voy a olvidar es, licenciada, no me deje ir, mire lo que me hizo mi papá, y todas las cicatrices que había en la espalda de ese niño. Entonces, como que ahí me surge la duda, digo, sí, ¿qué rol juega la CENAF en todo esto? Si tiene algún tipo de participación, y tu cara me lo responde. Tal cual, María Ángeles, esa era mi cara cuando me tocó todo eso. Sí, bueno, la CENAF tiene un condimento más, y que es la pobreza. Y ese condimento hace a todos, ¿no? El contexto que se va a acompañar. No es el caso que nosotros acompañamos gente que tiene recursos, que puede pagar, que se puede pagar un abogado, que puede pagar un psicólogo, y además puede pagar un acompañante terapéutico para revincular. Entonces, eso también, la CENAF tiene falta de recursos para abordar estas temáticas que son tan complejas. Porque lo primero que uno debería hacer es todo un trabajo previo, sentarse con los progenitores, escuchar a los progenitores, escuchar a los niños, preguntarle al niño si quiere ver, escuchar por qué no lo quiere ver, saber. Bueno, todo eso nos lleva un tiempo que la CENAF a veces no lo dispone. Nosotros somos un espacio privado y disponemos y establecemos estas pautas, ¿no? De cómo vamos a trabajar. Y una vez que está preparada la familia, allí comenzamos. Y a veces es una tarea muy difícil de concretar. Muy, muy difícil, porque ya sea porque el progenitor conviviente no lo quiere traer y se excusa y se excusa hasta que el juez le dice, bueno, lo intima para que cumpla con la revinculación. Y mientras tanto uno va trabajando, también va trabajando con los abogados. El abogado es un gran aliado, por eso digo que el acompañante arma el equipo. Acá es distinto, tiene un rol muy activo y muy directivo en relación a otros ámbitos, donde el acompañante recibe las indicaciones, cómo lo tiene que hacer, y bueno, de a poco va mostrando sus propuestas. Acá es al revés, el acompañante arma su equipo y cuenta la propuesta de cómo va a trabajar con esta familia. Yo creo que eso es lo novedoso, y yo creo que eso es lo que el acompañante terapéutico tiene ahora, que tiene una formación, tiene más formación. Entonces le permite tener otro rol también. Yo creo que hay que actualizar el rol de la T, ¿no? Hay que posicionarlo de otra manera, por lo menos esa es mi lectura, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. ¿Qué hice, María Ángeles? No lo dejé salir al chico.
no lo dejé salir y no, o sea, no valora. Yo como era equipo técnico móvil por la pandemia, decía, no, lo viste 2 veces, no tenés autoridad, y bueno, fue todo como una pelea para poder eso. Patricia. Estás muteada. Ahí estamos, volvemos otra vez. Preguntaba Silvia, porque es un caso bastante particular el que estás planteando. Bien interesante porque se sale lo que normalmente se ve en la carrera de AT, que es la mirada más del equipo, donde hay un equipo que atiende a una situación que parece patológica y que se requiere un acompañante terapéutico para, en un equipo donde el psicólogo, el psiquiatra a veces están liderando el proceso y le dan indicaciones al acompañante terapéutico. Me parece que es bien interesante 2 cosas que vos planteas y me gustaría que en ese punto le podamos encontrar cuál es la coordenada ética. Y ya digo a qué me estoy refiriendo. Cuando yo tengo un equipo y me dan una orden y me dicen haga esto y me caracterizan el diagnóstico y me ponen en situación y me indican todo, yo voy y hago con lo que me dijeron que tengo que hacer, ¿no es cierto? Y posiblemente, si sea menos responsable al respecto de esa acción, que no sea las singularidades que cada persona puede encarar esa tarea. Pero cuando yo tengo que definir una estrategia, caracterizar la situación, pensar en una estrategia de abordaje, construir un mapa de referentes para estos procesos de revinculación que vos hablabas, entonces el tema de la reflexión sobre la práctica es un tema central, porque, digamos, el propio AT es el que va a ir tomando decisiones en el marco de un contexto, pero pareciera con más responsabilidad al respecto de lo que se va haciendo y también con mayor nivel de necesidad de controlar que los resultados de su acción sean benéficos para este proceso de revinculación. Digo, ¿cómo pensás vos un dispositivo y el otro? Porque parecen bien diferentes. El lugar que tiene la T, la responsabilidad, el tipo de práctica, quién toma las decisiones, cuál es la matriz de actores que parece distinta a la que normalmente hemos estado aprendiendo. Sí, como decía, yo creo que el acompañante va actualizando y también está parado en la formación, ¿no? Va actualizando su desempeño, su rol. Aquí yo tengo la directiva de un juez que me convoca. Me dice, usted va a ser acompañante terapéutico, necesitamos revincular, esta es la situación, y te da la libertad para que vos le indique de qué manera lo vas a hacer, qué sugerencias, si lo vas a hacer en la casa de algún progenitor, si lo vas a hacer en un espacio público, o en el caso nuestro, nosotros tenemos un espacio privado, lo hacemos en esta casa, que llamamos casa de familia. Ahí hay una diferencia, ¿no? Como vos marcabas, donde el AT es activo y responsable, también en las otras áreas también es responsable de su praxis, ¿no? En esta, creo que asume la conducción de alguna manera, ¿no? De llevar adelante la revinculación, ¿no? Entonces, yo creo que estos son los avances de la figura de la T, ¿no? Yo creo que, bueno, la facultad también trae un esquema
digamos que va a ir conociendo nuevas maneras y nuevas formas de inserción también, ¿no? Acá el AT judicial es distinto del AT escolar, porque el AT escolar también está recibiendo de los terapeutas, de la escuela, las indicaciones. La diferencia del AT judicial es que va armando su propio equipo y va sugiriendo las estrategias para llevar adelante, ¿no? Yo creo que hay que, bueno, desarrollar esto también, ¿no? Bases teóricas y éticas que den cuenta, bueno, de esta manera de trabajo y que en estos 20 años da cuenta de su eficacia, porque muchas familias han salido adelante y en el día de hoy los jueces nos derivan estos casos que son los más difíciles, que han probado todo y que necesitan más dispositivos que pacifiquen. Otra función del acompañante sería pacificar estas interacciones, estas relaciones familiares, ¿no? Concientizar sobre el cuidado, sobre la crianza, y bueno, y trabajar con los abogados, con los jueces, con los equipos técnicos, ¿no? Estar siempre en interacción. Y a la vez, el acompañante no puede trabajar, aparte de armar su propio equipo para este caso, necesita sí o sí de supervisión, necesita sí o sí pensar, porque estas cosas, porque acompañar estas situaciones son tan complejas que nos llevan puestos si no pensamos con otro. Acá no es lo mismo de pensar, bueno, en el área de la discapacidad o en el área escolar, que bueno, voy recibiendo indicaciones, a veces superviso, a veces no, aunque hemos insistido estos 25 años que tienen que supervisar, y seguimos insistiendo porque a veces los acompañantes pierden de vista el espacio de supervisión. Acá en el AT judicial es imposible trabajar solas. Siempre necesitamos de un otro que nos acompañe, ¿no? A pensar. Porque tendemos a ponernos del lado o de la mamá o del lado del papá. Porque estamos igual que el hijo o la hija, en este tironeo de dame la razón a mí, ¿no? El progenitor te dice, bueno, yo te estoy contando que soy víctima de la otra parte, yo tengo razón, el otro es el malo, el otro también te cuenta su versión, y así todo el tiempo está empujando por ver de qué lado el acompañante se pone. Y si uno se pone del lado de alguno de los dos, fue. Es una de la idea que le transmitimos a la gente es que no somos de parte. No tenemos el mismo rol que el abogado, no tenemos el mismo rol que el psicólogo. El psicólogo es el psicólogo del papá, el psicólogo del niño, el psicólogo de la mamá. Nosotros somos acompañantes terapéuticos de esa revinculación familiar. Entonces no somos de parte de nadie. Y despejar esa situación lleva mucho tiempo, porque siempre estas familias buscan aliados para combatirlo al otro. Entonces sí o sí tenemos que trabajar con otros que nos ayuden a pensar. Acá hay algunas preguntas, Silvia. Dice, yo me pregunto cuando se dice necesitamos revincular. ¿Quién necesita esa revinculación? ¿Dónde queda el sujeto en esa necesidad? Y hablan del caso que yo había expuesto, digamos. ¿Cuánto es escuchado el AT por el juez? Preguntan. Bueno, los niños, niñas y adolescentes, lo dice la Convención de los Niños y lo dice también el Código Civil, tienen derecho a sostener todos sus vínculos afectivos, a toda su red familiar. Es más, reconoce a los padres o madres afín, que no son las parejas de algunos de los progenitores que criaron junto a este niño. Hasta ese
padre o madre afín tiene posibilidad de solicitar una revinculación. Entonces la ley dice que los niños, que se tiene que garantizar el contacto con sus progenitores. Después se observará si este contacto es saludable para el niño o no. Y ahí es también nuestro trabajo de decirle a la justicia, podemos revincular, le suma a la vida del niño o la niña, o no, o es nocivo. Miren la importancia de nuestro rol. El juez toma todo lo que uno le aporta, porque el juez está necesitando. Nosotros somos ese brazo, esa extensión que necesita para tomar decisiones sobre la vida de esa familia, en relación a la relación. Como también hubo cambio de cuidado. A veces el niño vivía con la mamá, y en el proceso de acompañar esa revinculación con el papá, fuimos viendo el daño que tenía este niño o esta niña por parte de uno del progenitor conviviente. Entonces eso también informamos a la justicia para que la justicia también viera qué hacer, ¿no? A veces hubo cambio de cuidados, ¿no? Creo que esto está más o menos relacionado a esto que venís diciendo. Dice, el encuadre es establecido por el juez o los abogados de parte, o se flexibiliza y lo determina el dispositivo en función de la singularidad de cada caso. Siempre es una construcción, un traje a medida, ¿no? El acompañamiento terapéutico siempre es un traje a medida. Siempre se evalúa las singularidades del contexto, de la familia, y en función de eso uno va armando el dispositivo y las indicaciones, ¿no? El juez lo que designa es nuestra participación en esa revinculación, y nos dice la frecuencia, nos dice el lugar, o nos dice sugiera, o nos pide sugerencia de cómo llevar adelante. Entonces uno evalúa, investiga, ¿no? Y a partir de ahí se construye el dispositivo de cómo llevarlo adelante. Como decía, a veces nos dicen, bueno, que sea 2 veces a la semana, 2 o 4 horas, y nosotros decimos, está bien, vamos a ir hacia ese objetivo, pero vamos a empezar desde lo más pequeño, digamos. Vamos a ver si el niño tolera o no el contacto con ese progenitor, que a veces ni conoce. Nosotros a veces no solo tenemos que revincular, sino que tenemos que generar el vínculo por primera vez. Tenemos que acompañar ese proceso, y siempre es despacito, al ritmo de los niños. Estamos frente a una mirada adultocéntrica, donde los abogados, los jueces, todos están como adultos pidiendo cosas de adultos. Y nosotros los acompañantes le decimos, son niños, tienen otro tiempo, tienen otro ritmo, hay que jugar, hay que tirarse al piso con ellos, hay que hacer cositas muy chiquititas, hay que trabajar el vínculo, ¿no? Esto que sabemos hacer los acompañantes, construir un vínculo para después poder avanzar en los objetivos que nos proponemos, ¿no? Entonces, lo primero es construir este vínculo. Bueno, ahí decía, ¿qué opinarán sobre esta formación de equipo por parte de la AT, quienes defienden la idea de AT siempre bajo coordinación de otros profesionales como auxiliar? Eso dice Sergio. Y Jessica pregunta, ¿cómo llega la AT a trabajar en el campo judicial? Bueno, primero se tiene que formar en el área. No es como cualquier área, ¿no? Si vamos a trabajar con autismo o en la escuela o con tercera edad o con hay que formarse, y como decía, hay que tener una mirada de género, hay que tener una mirada de derecho, hay que conocer las leyes, hay que conocer el código, hay que conocer de mediación, hay que también conocer del ciclo evolutivo de los niños, de qué se espera en cada etapa.
tiene que tener una formación específica, ¿no? Y después de allí se puede proponer para trabajar en los tribunales de familia. Ornella, vos habías levantado la mano antes y yo me metí a leer las preguntas. ¿Puede ser que hayas querido hablar? Hola, sí, hola compás. No, justo esa pregunta que estaba haciendo Jessie es la que estábamos hablando en el grupo de WhatsApp pequeño que tenemos entre compañeras, y nos surgió como esa duda de cómo el AT ingresa, digamos, a trabajar más allá, digo, de toda la formación y todo lo académico que se pueda tener encima. ¿Cómo te llega el caso? Si bien el juez lo dispone, eso lo entendimos, pero teníamos como esa duda de cómo comenzar, ya teniendo todo lo que dijiste, Silvia, cómo empezar a trabajar como AT judicial. No sé si se entiende la pregunta. Sí, hoy en Córdoba no hay un listado de acompañantes terapéuticos como hay un listado de peritos. Los primeros pasos que hay que dar es vincularse con la gente que está en el tema, los abogados de familia, las abogadas, sobre todo son todas abogadas, las abogadas de familia, ¿no? De poder tener un primer contacto y empezar a ofrecer y a contarle también del dispositivo. En Córdoba ya se conoce, pero es como todo, ¿no? Un día me acerqué al Cotolengo Don Orione, le conté lo que hacía, un día me acerqué a la DASPU y le conté lo que hacía. Es eso, empezar a relacionarse en el ámbito, ¿no? Puede venir desde una misma familia que conoce el dispositivo y dice, bueno, yo necesito esto. También quiero decirles que hemos tenido familias que no estaban judicializadas, sí necesitaban de un acompañamiento, tal vez tenían abogados y estaban en una instancia prejudicial o en una instancia de mediación. Pero había la posibilidad de incluir un acompañante terapéutico para ayudarlos a llevar adelante el contacto con los niños. Pero los primeros pasitos es empezar a vincularse, Ornella, es empezar a vincularse con el medio, ¿no? Con el medio judicial, los abogados, las psicólogas que trabajan con esta temática también. Bueno, darse a conocer, ¿no? Bien, Silvia, muchísimas gracias. Era la duda que teníamos con las chicas, así que muchas gracias. Lisa, iba a leer tu pregunta, pero ahí veo que levantaste la mano. Lisa, ¿estás por ahí? Bueno, ahí levantó la mano, pero ahí puso una pregunta. Buenas noches, Silvia. ¿Cómo resuelven el hecho de que aún no haya acompañantes terapéuticos matriculados? Ya que usted mencionó que es requisito. Tal vez yo entendí mal, dice, muchas gracias. Sí, había explicado que como los tribunales nos exigía, nos empezó a exigir matrícula, trabajan psicólogos que son acompañantes terapéuticos, que tienen formación en acompañamiento terapéutico y también son psicólogos, porque un psicólogo con la formación de psicólogo no alcanza, digamos, para trabajar como acompañante terapéutico. Primero despejemos eso, ¿no? Que tiene que tener una formación específica en acompañamiento terapéutico. Y fue así como hoy los que trabajan son psicólogos y trabajadores sociales. Sigo insistiendo en los jueces, poniéndome yo como garantía de que puedan trabajar acompañantes terapéuticos y en la fundación que no sean psicólogos. Bueno, estamos en ese movimiento actualmente. Sumado, bueno, a esta lucha incansable que es que se logre la reglamentación para que los acompañantes tengan matrícula. Así que, bueno, es importante recordar esto, ¿no? Que sigamos en pie de lucha por la reglamentación, ¿no? Ahora el 23 va a haber un conversatorio desde Juntos por la Reglamentación
y después la universidad también está armando un conversatorio para tratar también el tema de la reglamentación. Este es el momento para hablar de la reglamentación y exigir la matrícula, porque una vez que logremos esto, van a poder, primero, van a dejar de tener un trabajo precarizado, y en esto puntual se va a abrir una puerta en el ámbito judicial para poder trabajar. Gracias, Silvia. Me parece perfecto que la universidad intervenga y exija, dice. Sí, por ahí vale la pena, yo ya le dejo hablar a María Ángeles, en relación con la matriculación, que sepamos que en tanto el Estado esté en deuda con los acompañantes terapéuticos para reglamentar una ley que ya existe, las personas que ejercen esa práctica tienen, es decir, están precarizadas por las condiciones del mercado, pero no están haciendo una labor que no deben hacer, porque ya hay una ley y el Estado es el que está, digamos, en falta. Es muy importante que pensemos eso, es decir, alguien nos pide matrícula, cualquiera de ustedes lo que tiene que decir, digamos, estamos esperando que el Estado reglamente la ley que ya está, digamos, que ya está aprobada hace no sé cuántos años. Esto por un lado. Por el otro lado, que conjuntamente cuando la reglamentación salga, Dios y la Virgen Santa así lo pida rápidamente, ¿sí? Nos pongamos en un rezo colectivo y una acción colectiva más que un rezo. Después hay dos cosas más que hay que hacer. Lo hablábamos con Silvia en algún momento. La primera, el cambio de la ley de equipo de salud, porque los acompañantes terapéuticos hoy, con matrícula o sin matrícula, no pueden ser contratados por los hospitales generales como parte del equipo de salud porque no están en la ley. Es decir, que esa ley tiene que cambiar. Y en segunda instancia, lo que tiene que ocurrir es que vamos a necesitar un colegio profesional, porque en principio los que nos van a matricular va a ser el Estado, pero después el Estado tiene que crear esta entidad que, ¿se acuerda? Hemos visto en la primera y en la segunda clase, que es el colegio profesional. El Estado es el que tiene la potestad de planificar y controlar y evaluar las prácticas de las personas que ejercemos profesiones, pero delega esa potestad que tiene en los colegios, que son los que tienen los comités de ética, definen determinadas, digamos, protocolos deontológicos, y obviamente que digamos, que ponen es decir, generan una serie de reglas que la práctica como tal tiene que tener como el marco de referencia. En tanto estas reglas no están, ¿no es cierto?, lo que tenemos es una ley que es muy genérica, por un lado, tenemos la ley de salud mental por el otro, pero estrictamente uno no tendría un marco de referencia deontológica sobre el cual sostener esta práctica. Y me callo. Dice Lisa, ¿será que el Estado se resiste a invertir en salud mental? Yo no tengo al respecto ninguna duda. Es decir, yo no digo, ¿será qué pasará? Yo digo que no, y que no es solamente un problema en el caso de la legislación de AT del Estado provincial. Lo decíamos, ¿se acuerda usted, Ceci? Hace 2 años en la escuela, Sí. Ahora se llama Sistemas Psicológicos Contemporáneos, ya decíamos que cuando empezó la pandemia, el Ministerio de Salud todos los días hacía una conferencia de prensa, donde estaba la ministra, bueno, la ministra no, en ese momento no era la ministra, era la subministra, una persona del gabinete, y siempre iban con alguien que los acompañaba. Ese alguien que los acompañaba habían pasado 3 meses y nunca fue un psicólogo o una psicóloga. ¿Qué de hablar? Acompañante terapéutico no aparecían ni a Piné. ¿Quién
hablaba de salud mental? Los trabajadores sociales, digamos, los psiquiatras. No estoy diciendo que en este sentido no sea importante, porque son parte del equipo de salud, pero sin duda la salud mental no estuvo nunca en la reflexión fuerte en el momento que empezó la pandemia. Ahora, 2 años después, sí tiene estatus, porque lo que es claro es el impacto terrible que la pandemia y el aislamiento social obligatorio ha tenido sobre la población. Entonces ahora lo que vemos, no en términos patológicos, para nada, porque esto no es patológico, es la consecuencia de la acción de un contexto fuertemente intenso en sus consideraciones, digamos, psicológicas y psíquicas, que obviamente durante mucho tiempo nos pone a vivir una realidad que podemos haber naturalizado, pero que sin duda ha impactado sobre las personas que vivimos sobre este mundo. Bien. Bueno, creo que sí, ya estamos, si no hay más preguntas, podemos hablar brevemente de lo de la práctica y muy brevemente, porque ya estamos... y nos vamos todos a comer, sí. Muy brevemente, porque aparte he dejado todo en el aula virtual, como me caracteriza muy obse, así que les he dejado todo en el aula virtual. Simplemente les comento, Ale, que hoy lo estuvimos trabajando juntas, así que si me voy olvidando de algo, me vas ayudando, por favor. Tal como mencionamos al inicio de esta materia, la evaluación es la práctica en educación, acompañar en educación superior. Ustedes recuerdan que les pedimos que se anoten en un archivo de formación de grupos, cosa que a nosotros nos resulte más rápido poder diferenciarlos y así poder dividirnos para así poder empezar a trabajar. O sea que, brevemente, este archivo lo van a tener, no se preocupen, pero les comparto para que vayan viendo lo que yo voy mostrando. Me dicen si se ve ahí, ¿verdad? Se ve. Perfecto. Bueno, la cantidad de grupos en total que tenemos son 51 grupos. Así que tenemos para trabajar. Acá nos hemos dividido según los números de grupos que ustedes anotaron como les pedimos. El grupo del 1 al 10 con Juan Pablo, del 11 al 20 con Silvia, del 21 al 30 con Evelyn, del 31 al 40 con Ale y del 41 al 51 conmigo. Cada profesor establecerá el modo de contacto con los grupos para poder acompañarlos durante el desarrollo de la práctica. A través del trabajo se evaluarán los contenidos teóricos articulados con la práctica que ustedes tienen que hacer, que ya les hemos comentado. Simplemente ahora vamos a hablar de aspectos operativos para que ustedes puedan sacarse dudas y tengan todos estos dispositivos al alcance de ustedes. Los grupos ya están formados. Durante el transcurso de esta semana les vamos a proporcionar los datos de contacto para que ustedes puedan comenzar la práctica, puedan comenzar a trabajar, y cada grupo tendrá que realizar de 2 a 3 llamados. A ver, 2 como mínimo, 3 como máximo, ¿sí? Estas son las fechas que nos quedan para que ustedes puedan ir viendo, para que puedan organizarse en cuanto al trabajo. Hoy nos encontramos en 20 de septiembre. Nos quedan 2 cuestiones teóricas para tratar, que eso ya lo vamos a ver nosotros, que es ecofeminismo y ética del cuidado y biopolítica, que también veremos si alguna la subimos y otra se da presencialmente, o sea, en vivo. Y el 4 y el 18 vamos a trabajar específicamente divididos, tal como les mostré acá, en el trabajo que ustedes ya cuando nosotros le demos durante esta semana los datos, van a poder empezar a trabajar, ¿sí? ¿Cuáles las características de esta práctica? Tal como lo habíamos dicho, como
cuando comenzamos la materia es acompañar a los alumnos que han abandonado los estudios superiores para poder ver causas, posibles modos de abordaje y pensar alternativas conjuntas que permitan retomar su trayecto educativo. Como dije, se les brindará a través del aula virtual los datos. Acá hemos puesto un esquema, un esquema que puede ser flexible, pero un esquema para que ustedes puedan acercarse y tener una idea de cómo realizar esta práctica, ¿sí? Una entrevista de acercamiento, siempre estamos hablando de modos virtuales, antes que me olvide. Una entrevista de acercamiento que es en la presentación del programa a los acompañados, si presentan interés, hablar acerca del consentimiento informado de la actividad y programar una primera entrevista. En un primer llamado, que sería un segundo, pero digo un primer llamado luego de esta entrevista de acercamiento, una entrevista en el contexto situacional, cuál es el objetivo principal, conocer las subjetividades de los acompañados involucrados con la deserción de la carrera universitaria. En un segundo llamado, proponer una estrategia de afrontamiento específico y acorde a cada acompañado, a cada subjetividad que ustedes hayan conocido en el primer llamado. Y un tercer llamado a definir en el caso que sea necesario. El cierre es exponer la conclusión del proceso y dejar abierta la oportunidad para que se contacte con diversos actores de la facultad en caso de serles de utilidad. ¿Y cómo se sistematiza todo esto? Nosotros queremos que ustedes puedan leer la bibliografía obligatoria de la materia, por eso les pedimos que busquen textos de base para trabajar. Pueden, si necesitan buscar otro tipo de bibliografía, lo pueden hacer, pero les pedimos que puedan buscar 3 conceptos articulados para que puedan trabajarlos en la fundamentación de su trabajo, ¿sí? Y les pedimos que puedan elaborar una presentación de tipo de ensayo, breve, de no más de 4 páginas. Ahí les puse lo que es el ensayo por si alguno tenía duda. Y cuáles son las características metodológicas, digamos, que tiene que tener, portada o carátula, donde figuren el título, el DNI, los nombres y los autores, una breve introducción y una fundamentación, un desarrollo, donde ustedes van a explicar los conceptos elegidos y la relación con las prácticas y con los resultados, y unas conclusiones. ¿Estamos? Escucho preguntas. Genial, mi profe Cecilia, siempre tan aplicada. María Florencia, porque me quiere del intensivo. Gracias, María Florencia. Soy muy operativa, sí. Una consulta, profe. Yo estoy en el grupo 22, pero no sé si habré puesto mal yo, pero no sale mi nombre. ¿A dónde? En la planilla esa que subió antes usted. No, es que yo no puse nombres. No, en la que está en el aula virtual, digo. Ah, pero es el archivo de ustedes de formación de grupo. Yo eso no lo toqué, digamos. Si vos lo escribiste, tendría que estar ahí. Porque ¿Me no sale. explico? Sí, entiendo. Otra cosa que les dejé en el aula virtual son todas, donde dice material de trabajos prácticos, son todas las cuestiones que les había prometido. Esto que les acabo de mostrar se llama instructivo de práctica acompañar en educación superior. Después hay una guía orientadora, la pueden usar, les puede servir, pueden usar su impronta. Esa guía orientadora es una guía que les dimos el año pasado a los alumnos y que les sirvió para ver qué tipo de preguntas hacer, qué tipo de datos obtener. Es una herramienta que les puede ser de utilidad o no les puede ser de utilidad. Y abajo también les sumé un pequeño texto que el año pasado me habían pedido, decir, ay, pero ¿cómo nos presentamos? ¿De qué manera nos presentamos? Y también los habíamos ayudado con una breve introducción para la forma de presentarnos acerca del contexto de la práctica, del contexto de la universidad y esas cuestiones. Te veo ahí, María Ángela. Sí, una pregunta, ya hago así porque no tengo ganas de apretar el botón de la manito. El tema del consentimiento informado, ¿también se nos va a facilitar, digo, esta cuestión burocrática, digamos, del consentimiento? ¿Puedo subir un consentimiento informado y que ustedes lo vean la forma virtual de intercambiarlo con la persona y se lo hacen pasar? Y una pregunta, el objetivo nuestro es en realidad una investigación de causas por el cual el sujeto ha desertado académicamente. Digo, ¿es investigación o es intentar reinsertar a este sujeto en lo académico? Buscar planes de acción, digamos.
No, esta práctica no es una práctica de investigación, esta es una práctica extensionista. Lo que estamos tratando de hacer es encarnar como asignatura, digamos, un proceso muy breve de seguimiento de las personas que pensamos que por alguna razón han abandonado la facultad. Entonces, son 2 intervenciones tratando de entender y de motivar la reflexión en la persona que estamos por escuchar y que, con lo cual acogemos un proceso reflexivo que está del otro lado del teléfono sobre este momento tan crítico, porque ninguna persona deja la facultad sin que sufra algún tipo de dolor. Es decir, dejar la facultad... Es un duelo. Por ahí no, por ahí la dejan porque, qué sé yo, porque la están pasando bomba en donde están. Pero de lo que se trata es de que podamos ver si hay ahí una posibilidad de generar una reflexión que hasta contenga una situación de fracaso, de dolor. Pero como siempre sabemos, los dolores que no se hablan son dolores que quedan en el cuerpo. Entonces, este es como, le demos la oportunidad para que eso salga como dolor, como felicidad, como un proceso que está bueno que desde la facultad ya van a ver lo que le contesta la gente. Es extraordinario, porque nunca se espera que una facultad como la nuestra, que hay 23.000 estudiantes, haya un espacio que esté interesado en aquellas personas que han dejado, que han abandonado, que alguien esté interesado en esa gente, que han sido cumpas nuestros. Entonces, es una estrategia extensionista, digamos, de prevención terciaria, no primaria, no secundaria, sino terciaria, muy chiquitita, pero que como práctica puede ser hecha por una T. No es investigación, eso es muy importante que lo tengamos presente. Y por último, ¿por qué lo hacemos? Aparte porque está bueno que lo hagamos per se como una estrategia de prevención, también porque esto nos permite in situ establecer la reflexión ética que necesitan. Porque desde luego que se puede reflexionar éticamente sobre un caso que alguien me cuenta. También se puede reflexionar éticamente sobre una tarea que hacen algunos que vemos desde una cámara Gesell. Pero el problema que tenemos cuando estamos en una práctica es que estamos necesariamente obligados a una reflexión ética in situ. Eso es lo que tenemos que aprender a hacer, ni más ni menos. Casi lo más difícil que hay, yo ya sé, pero digamos, si no hacemos práctica, no podemos saber si lo hemos aprendido, ¿se entiende? Sí, igualmente vamos a estar como acompañadas nosotros en las clases de consulta que tendremos, ¿no? Digo, por supuesto, para eso están, para que los vayamos acompañando, para que vayamos trabajando lo que más podamos sobre esta subjetividad de las personas con las que nos comuniquemos. Por eso no es una investigación, es poder trabajar y poder ver qué es lo que fue sucediendo en cada caso particular y ver qué estrategias implementar ante eso. Así que vamos a ir acompañando ante todo esto. Gracias, Silvia. Fuerza ahí. Había una chica, perdón Patricia, había una chica que decía que no tenía grupo, que qué hacía,